aquí arriba de un burro. En el mundo espiritual se estaba peleando una batalla y una guerra. Y el capítulo 8 es un ejemplo de esto. Y yo quisiera que camines conmigo en la fe en esta noche, amén, para comprender este capítulo 8, que te sea de bendición, porque para mí sí ha sido de mucha bendición, amén. Ahí en el verso 1 al 3 estamos hablando de un elemento. Está diciendo ahí que estas mujeres, había muchos demonios, de ellas salieron muchos demonios, incluso de enfermedad. Del verso 4 al 15 vamos a leer todo el capítulo para que me tenga paciencia. Es de la parábola del sembrador, juntándose una gran multitud. ¿Se acuerda o quiere que la vuelva a leer? ¿Se acuerda lo que estaba pasando? ¿Se acuerda de cómo el pájaro viene y come la semilla? ¿Cómo te la roba? ¿Cómo el espino te ahoga? ¿Cómo es la artimaña del enemigo? ¿Cómo te come la semilla? ¿Cómo te ahoga la semilla? ¿Cómo te da afán? Y cuando el enemigo te da afán, te da riqueza y te da qué hacer. Porque tú piensas, qué bendición, pero esa riqueza no viene del Señor. Esa riqueza viene del enemigo y es un afán para robarte la semilla, de la fe. Así es como trabaja el enemigo para estorbarnos la semilla de la fe. Ciertamente tenemos semilla de salvación, pero la palabra dice que el sembrador salió a sembrar, y dice que cuando iba con sus lágrimas regaba la preciosa semilla. Y entonces cuando el enemigo sabe que tú y yo estamos siendo sembrados, va a tratar de comerte tu semilla, no solamente de salvación. Aquellos que ya tienen la salvación, aquellos que ya están llenos del Espíritu Santo, cuando el enemigo viene, sabe cuando el Señor nos da la palabra y nosotros la estamos recibiendo, y a veces dentro de la misma iglesia ya no la está robando, ya no la está ahogando, ya nos está afanando, ¿verdad? Es cuando te vienen los pensamientos de dejaste los frijoles, tienes que hacer. Ese es el enemigo. Es el enemigo. De repente tú estás poniendo atención, estás enfocado y de repente viene todo eso dentro de la misma iglesia. Es como el enemigo trabaja. Y la palabra misma dice que no ignores la maquinación. Yo no estoy dándole gloria a ese porque no es digno de ser glorificado, pero sí dice su palabra, aleluya. No ignores la maquinación del enemigo. ¿Por qué? Porque cuando el enemigo está tratando de comerte la palabra, como le estaba tratando de comer la esperanza a Rispa, comiéndole, ¿verdad? Ella tenía la esperanza de sepultarlos, pero el pájaro venía y quería comérselos. Y todo lo que estaba pasando ahí, el enemigo la estaba bombardeando completamente. Pero dice la palabra que ella permaneció. Dios estaba trabajando en ella la resistencia y la resiliencia de su fe. Y dice la palabra que en un momento el rey oyó lo que estaba pasando con ella. Inmediatamente se movió el ejército, fueron a traer los huesos de Saúl, de su hijo. Bajaron los 5 cuerpos y a ella se le dio lo que ella estaba en su corazón esperando. Y eso vuelve otra vez al libro del Proverbios, la mujer de virtud, la mujer que conoce la ley y la mujer que conoce la ley de clemencia. Por eso es menester, hermano o hermana, que nosotros leamos, pidiéndole al Señor el entendimiento y la sabiduría, hermano, no para acumular el conocimiento, no, hermano, porque en medio de la prueba, si tú no has leído a Rispa y viene el pajarraco a quererte comer tu semilla, te la va a comer. Si no has leído que el afán te va a ahogar la semilla, va a venir la riqueza, va a venir el trabajo y tú vas a decir que es Dios. Pero si tú empiezas a leer y a conocer su palabra, tú mismo te vas a conducir a Dios para preguntar si eso que está sucediendo, si eso a lo que tú llamas bendición o eso a lo que tú llamas maldición, puede ser una bendición del Señor. Amén. Y entonces eso es lo que pasa aquí. El enemigo en estos capítulos del 4 a 15, él está trabajando, él está comiendo, él está intentando comer, está intentando ahogar, está intentando afanar, está trabajando arduamente para estorbar la semilla. Pero si tú sigues ahí leyendo, en el capítulo 16, perdón, el versículo 26, nos empieza a hablar de la luz, nos empieza a hablar
que nadie enciende una luz y la cubre con una vasija ni la pone debajo de la cama. En otras palabras, cuando Cristo viene a tu vida y a mi vida, que está en oscuridad porque este mundo es oscuro y caído, se enciende una luz y que tú y yo no podemos apagarla. Es como lo que está diciendo Jeremías en el libro. Intenté apagar este fuego, intenté ponerme un vaso encima para ahogarlo, pero tu fuego ardía en mí. Amén. Y entonces yo estoy viendo que aquí en este capítulo, hasta donde hemos leído, hay varias cosas. El capítulo está hablando de muchos espíritus inmundos, ese es el inicio, y luego está hablando de las artimañas del enemigo, pero luego aquí nos está hablando de la luz. Del verso 16 al 18, él está diciendo que nada, absolutamente nada, queda oculto cuando el candelero del Señor está encendido. Y esta palabra me llegaba por lo que hemos estado hablando en el ministerio de la danza. El evangelio tiene que ser completo, la entrega tiene que ser completa. Y cuando usted y yo nos entregamos completamente a Dios, ciertamente la luz de Cristo se enciende. Y eso que se enciende adentro de ti y de mí no va a dejar nada en oscuridad. Ciertamente, muchas habitaciones tenemos también dentro de la casa del Señor. Amén. Y el Señor va abriendo cada una de esas puertas y va entrando y va ministrando. Va ministrando conforme tú entregas la necesidad, pero también Él va trabajando conforme a tu necesidad de tu corazón, conforme a los hechos con los que pudiste haber sido lastimado, conforme a las ataduras que te pueden venir de generación en generación. Todo eso está trabajando el Señor en ti y en mí cuando Él dice que la luz de Cristo se acercó a ti y empieza a alumbrar. Amén. Cuando esta palabra estaba siendo hablada, yo no sé si tú te has detenido a leer, pero dice ahí que cuando Juan el Bautista estaba bautizando, hay versículos donde dice que cuando el Señor entró, la luz estaba resplandeciendo. Era como el amanecer en medio de aquella oscuridad, en medio de aquel destierro que tenía Israel, que por 400 años no se había oído nada acerca del Salvador ni del Mesías. Y cuando el Señor viene y está siendo bautizado, a la misma vez la luz está resplandeciendo. Amén. Entonces yo veo ahí que hay otro elemento que es la luz, ¿verdad? Hay muchos demonios inmundos, entre ellos la enfermedad, pero también el enemigo está trabajando arduamente, ahogando, está afanando, está tratando de robar la semilla para que la luz no nos resplandezca, para que no nos arrepintamos y para que no seamos transformados y para que no alcancemos la bendición de su palabra, de su presencia. Amén. Del 19 al 21, yo estaba así como que, ¿y esto cómo, Señor? Dice la madre y los hermanos de Jesús. Dice ahí, entonces su madre y sus hermanos vinieron a él, pero no podían llegar hasta él por causa de la multitud. Y se le avisó diciendo, tu madre y tus hermanos están afuera y quieren verte. Y él contestó, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. El Señor estaba, yo le preguntaba así, bueno, ¿y aquí esto lo saco o cómo esto ensambla en esto que me estás enseñando? Y entonces el Señor me dijo, ¿quién es de Cristo? ¿Quién es de Cristo? Ahí te lo dice. ¿Quién es de Cristo? El que oye y el que hace. Amén. Ese es el que es de Cristo. Amén. ¿Y cómo se hace? Cuando se hace no es algo que tú y yo hacemos de nuestro propio poder ni de nuestro propio intelecto. Cuando la luz resplandece dentro de ti y de mí, es una batalla, es una lucha. El Señor empieza a gobernar su casa.
el Señor empieza a levantar su templo dentro de ti. Amén. Él está hablando en en estos versículos, está hablando de la relación carnal, de la relación de sangre, ¿verdad? Pero espiritualmente Él no está hablando de eso. Él está hablando de las relaciones espirituales. Porque no dice la palabra que el que se echa con una ramera se vuelve uno con ella. Entonces, ¿qué tiene que ver la luz con la oscuridad? No tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Y no se trata de despreciar, y no se trata de religiosidad, pero el mismo Espíritu Santo que está dentro de ti, el mismo Espíritu de Dios que está alumbrando en la oscuridad, Él mismo te va a hacer inquieto. Él mismo te va a decir: salte de aquí. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Es tu mamá? ¿Son tus hermanos? Aquí dice que a Él eso no le interesa. Aquí dice que ¿quién es de Cristo? Es el que oye la palabra y hace la palabra. Entonces tenemos que tener cuidado, hermano. No se trata de ser religioso, amén, no se trata de eso. Pero si tú tienes luchas con ser mal hablado, ¿qué estás haciendo viendo películas mal habladas? Tan sencillo como eso. Si tú tienes lucha con el alcohol, ¿qué haces sentado en una mesa donde alguien se está alcoholizando y tú sabes que tienes lucha? Tú mismo estás abriéndole la puerta al enemigo para que te ahogue la semilla, para que te robe la semilla, y después estás bien atribulado y pensando: ay, ¿por qué me pasa esto? El Señor nos enseña. Y es una batalla, hermano. Es duro dejar a tu padre, a tus hermanos. Es duro, hermano. Es duro porque la carne, yo ya les dije lo que quiere la carne. Quiere comer, quiere dormir, quiere estar a gusto. Eso quiere la carne. Y la alma quiere estar cómoda. No quiere tener problemas con nadie. Quiere darle por su lado a todo mundo. Y ese no es el evangelio. Ese no es el evangelio. Y muchas veces el enemigo por ese lado nos ahoga. No se trata de despreciar de ninguna forma. Yo me acuerdo cuando iba a la casa de mi mamá, nomás estaban esperando que yo me fuera. Y entonces yo dije: ok, pues yo no voy a ir a la hora de sus asuntos. Yo voy a ir en la mañana. Voy a ir cuando el Señor me lleva, que yo sé que es el momento que yo tengo que ir por lo que estoy dejando, por lo que Dios está alumbrando en mi vida y en mi persona. Y eso no les fue de agrado. Hasta la fecha no les ha sido de agrado. Y hay momentos donde sí, seguro que tengo mis quebrantos, seguro que tengo mis llantos, porque ¿a quién le gusta estar solo? A nadie. Pero la palabra del Señor en Efesios dice: el que estaba escribiendo todo eso, ¿dónde estaba? Ahí dice abajo, estaba encadenado y en la cárcel. Y estaba hablando de ejército, de guerra y de poder. ¿Por qué? Porque el espíritu no está atado, el espíritu es libre, aleluya. Entonces, yo estoy viendo aquí relaciones espirituales, estoy viendo luz, estoy viendo elementos importantes para hacer crecer la fe, y estoy viendo, aleluya, también muchos espíritus inmundos y la forma en que el enemigo está trabajando. Y luego, si le sigues allá adelantito, el otro capítulo que dice: Jesús calma la tempestad. Y yo en ese capítulo del 22 al 25, yo ahí estoy viendo poder, y estoy viendo protección divina, y estoy viendo la autoridad de calmar lo que está fuera de tu control y de mi control, como la tempestad, como la naturaleza. Y entonces también estoy viendo que los discípulos, dice ahí, que estaban miedosos, pero también dice ahí que estaban en peligro. Y dice ahí que se anegaba aquello, que sí se estaba hundiendo, que sí tenían carnalmente y emocionalmente, tenían todo el derecho de estar y de sentirse como se estaban sintiendo. Y el Señor estaba dormido cuando todo eso estaba pasando, y ellos fueron a despertarlo. Y específicamente, si tú lees ahí en el versículo 25, amén, ¿qué dice?
Después de que ellos están todos asustados, la tempestad está fuerte, el barco se está hundiendo, ellos se sienten en peligro, tienen miedo, van y lo despiertan. ¿Y qué les dice el Señor en el verso 25? Ya se las andaba ahogando el enemigo, ya se las estaba comiendo, seguro que los traía bien afanados, a lo mejor hasta aventando a Jonás del barco, al incrédulo. Todo eso estaba sucediendo ahí. ¿Y qué más dice? Aleluya. ¿Dónde está vuestra fe? Y se me vino a la mente otro versículo cuando estaba escudriñando ahí, y luego me distraje y no lo busqué. Pero hay un versículo que dice: cuando venga el Señor a la tierra, ¿qué dice? ¿Sí lo han leído? ¿Hallará fe? ¿Sí lo han leído? No me acuerdo del contexto, no me acuerdo del capítulo. Dije, ahorita lo voy a buscar, y me distraje y ya no lo busqué. Pero así como aquí dice, se me vino ese versículo a la mente. Cuando venga Cristo, ¿va a encontrar fe? Porque ciertamente muchos de nosotros ahorita estamos en peligro. Muchos de nosotros ahorita sentimos que nos estamos hundiendo. Muchos de nosotros ahorita parece como que el enemigo nos está robe y robe la bendición. Nos quiere robar la semilla de la esperanza, la semilla de la salvación, ¿cierto o no? Y dice la palabra: hallará fe el Señor en esos días, cuando Él venga. Y entonces, ¿cuántos de nosotros nos sentimos así, ahogados, afanados? ¿Cuántos de nosotros nos estamos secando? Siento que ya no puedo más, hermano. Lo hemos oído entre los hermanos. Y yo no sé tú, pero yo sí me contristo y digo: Señor, ayúdanos. Yo también tengo sed, también tengo hambre, también estoy atribulada, también he estado en peligro, también me siento ahogar. Señor, ayúdanos, por favor. Envía tu pan, envía tu agua, Señor. Envía tu palabra de consolación, amado Señor. Mira, Padre, cómo estamos en gran necesidad. Esa es mi oración. No te olvides de esta casa, y si no te parece y no te gusta y no es de tu agrado, Señor, porque no somos perfectos, ciérrala, Señor, y lleva a cada uno de estos hombres a donde puedan ser alimentados, a donde puedan ser crecidos, aleluya. Porque hemos de dar cuenta de las almas, dice su palabra. Y en la oración y la misericordia de Dios, ¿cuántos de ustedes están florecidos? ¿Cuántos de ustedes están fructificados? A veces no gran número de nosotros, porque el enemigo se la ha pasado ahogando, se la ha pasado queriendo robar, se la ha pasado afanando. Pero debemos de dar la batalla y debemos de dar la lucha y entender lo que el enemigo está haciendo. Y me pongo por ejemplo, ¿cuántas veces crees tú que yo me he sentido ahogar y he querido salir corriendo? Muchas veces. Pero su amor y su misericordia me detiene. Su amor y su misericordia aquí me tiene. Su amor y su misericordia me habla una y otra vez, hermano. Y si me habla a mí, hermano, tiene que hablarte a ti también. Porque Él no hace excepción de personas. Porque yo no soy más ni menos que tú. Porque el mismo derecho que tienes tú como hijo, como hija, es el mismo que tengo yo. Pero la fe es necesaria cultivarla, es necesaria ejercerla, es necesaria regarla, es necesaria podarla, es necesaria hasta llenarla de estiércol, dice la palabra. La otra vez nos estaba compartiendo el pastor, ¿se acuerdan? Entonces, yo estaba ahí, y entonces el Señor me llevó al siguiente, que es el endemoniado gadareno. Pero el Señor me dijo, ese versículo 26 y 39 es una dirección. Te di los elementos: muchos espíritus inmundos, enfermos. Te dije que el enemigo quiere comerte, robarte, sofocarte tu fe. Te estoy diciendo cómo trabaja. Te estoy diciendo que yo soy luz, y cuando yo vengo no hay nada que va a quedar oculto.
Y si quiere pensar mejor, piense así como yo. Cuando usted va a la cocina y prende la luz, ¿cómo salen corriendo las cucarachas? ¿Sí ha visto? Así es cuando la luz de Cristo se acerca. Por eso es que por dentro nos sentimos así como que, ¿para dónde le damos? Así se siente uno. Y así los vemos también, ¿sí o no? Y no se avergüence, porque todos por algún momento pasamos por ese lugar, porque el efecto de cuando la luz se acerca es el mismo. Es el mismo, porque aquí lo dice en su palabra. Y entonces el Señor me estaba diciendo, el versículo 26-39, del 26 al 39 es una dirección. Vamos a la dirección del hombre con muchos demonios, también conocido específicamente como el endemoniado gadareno, ¿cierto? Ahora, verso 27. Yo estaba leyendo, tenga en mente que ahí están varias citas. Mateo 6 o 8, creo, no veo bien. 8, Mateo 8 y Marcos 5. Esos dos capítulos, ahí le da específicamente los versículos que también están hablando de esta situación, de este momento y de este lugar. Pero fíjate lo que está haciendo el verso 27 específicamente en este capítulo de Lucas 8. Te está dando la descripción de una actividad, así como nos está dando los elementos de la luz, de la fe, cómo el enemigo trabaja, cómo se relaciona, cómo son las relaciones espirituales. Amén. Y nos está hablando de nuestra fe, no nomás de la fe de estas mujeres, sino de nuestra fe también. Amén. Dice ahí en el verso 27, él está describiendo la actividad del endemoniado. Y dice, desnudo, andaba encuerado, era homeless, vivía en el panteón, se la pasaba gritando. ¿Usted cree que a Jesús le contaron o que todo eso sucedió cuando ellos bajaron y cuando la luz se iba acercando? Yo creo que eso estaba sucediendo por el efecto de la luz y las cucarachas que le acabo de platicar hace un rato. Por eso es que la gente, cuando la presencia de Dios está ejerciendo el poder a través de su palabra, no necesita que yo le añada ni que le ponga más nada, hermano. La palabra de Dios tiene poder de hacer todas estas cosas sin que tú y yo estemos hablando extra cosas. A veces por la misericordia de Dios sí nos lo permite, amén. Pero sepa usted, hermano, hermana, que si usted va por la calle y usted ve un letrero así, el mismo letrero tiene el efecto de hacerle libre ahí en ese instante, como tendría el efecto de un predicador leérselo. Y también tiene el mismo efecto si usted se siente y lo lee. Ese es el poder de Dios, no necesita nuestra ayuda. Él es por Él mismo, Él subsiste por quien Él es. Su palabra permanecerá para siempre, dice su palabra. Su palabra hará lo que Él le dijo que hiciera. Ese es el poder de la palabra, amén. Todo lo demás es añadido de hombres muchas veces. Mateo 8:28. Si tú te vas ahí al versículo de Mateo 8, ahí vas a ver un poquito más de descripción de esta actividad. Dijimos que estaba desnudo, que era homeless, que se la pasaba en el panteón, que se soltaba gritando. Pero Mateo dice que no era uno, Mateo dice que eran dos. Mateo dice que eran dos. Y luego dice que cuando alguien le pasaba de cerca, empezaba a grite y grite, empezaba haciendo cosas que hacía que la gente se cruzara la banqueta o se hiciera para atrás y se escondiera atrás de Cristo. Y luego empezaba en los gritos que hacía, en la forma que se movía, en la forma que hablaba. Lo que él hablaba era atormentado estaba. Él estaba atormentado. Y yo no sé si tú has visto eso, pero yo sí lo he visto. Cuando el Señor va a liberar, el enemigo está atormentado. No haya para dónde correr. Se suelta a decir un montón de cosas. Truena los dientes. Hace muchas cosas. Se hace como que no oye, como que no ve. Se hace el muertito. Todo eso hace. Cuando la palabra dice que estaba atormentado, surge una pregunta: ¿cómo? ¿Cómo actúa una persona que está atormentada? ¿Cómo actúa una persona que está molesta?
Pero luego también dice que el demonio ruega. El demonio sabe orar. Te ruego, te ruego, te ruego, por favor, déjame en paz. No me molestes, no me digas nada, no me saques de aquí. No me mandes al abismo. Todo eso decía el enemigo ahí. Todo eso decía el enemigo. Aparte, estoy leyendo en Mateo, pide permiso. Yo no sé, pero yo mi primera experiencia que tuve, cuando vi a la endemoniada, dije, ¿cómo es que estás dejando entrar esos demonios si tú ya sabes lo que es la liberación? Y entonces eso contestó. Yo le estaba hablando a la persona, yo no le estaba hablando al diablo, pero el diablo contestó, no sé cómo irme. Y yo dije, salte. Y no se iba. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y tú tienes el poder y la autoridad de enviarlo al abismo o fuera. Y aquí el ruego era, no nos mandes al abismo, por favor. A los puercos, a los puercos, a los puercos. ¿Y qué hizo? ¿Qué actividad realizó en los puercos? Ahogó, mató, porque dice que los aventó al despeñadero. Amén. Entonces todo esto es lo que es la descripción de la actividad, de lo que están haciendo los demonios ahí. Piden permiso, matan. En Marcos 5 dice que tienen una fuerza sobrenatural humana. Yo me imagino que cuando estaba ya atormentado y gritando, a lo mejor la gente quiso detenerlo para que no molestara al maestro. Y entonces se dieron cuenta que el enemigo tiene una fuerza sobrenatural, que una persona no lo detiene. Y yo te voy a decir que la primera vez que yo vi al demonio ahí en la iglesia donde yo me congregaba, estaba con una persona que dijo, el demonio no existe. No es cierto, eso está en su mente. Y cuando estábamos sentadas allí, era la primera vez que el predicador se levantaba a dar la palabra. El pastor Linares, que vino a acompañarse, era su primera predicación, el primer jueves. No recuerdo si era de Acción de Gracias, creo que sí, o en vísperas de la Navidad. El pastor no estaba y era su privilegio. Y entonces se metió el endemoniado ahí. Y cuando estaba parado, yo lo estaba mirando, se ponía negro de su cara. Parecía como un toro cuando está así para que lo suelten. Y estaba con una mujer ahí. Y yo estaba mirando eso como diciendo, y yo no sé si por allá la hermana, ustedes estaban ahí ese día, yo no sé, pero ahí había más gente que yo. Y entonces él estaba allí y yo estaba mirando, carnalmente dije, es lío de faldas. Y ahorita lo va a ir a bajar, ¿o qué va a hacer este? Y empezó ahí, hermano, empezó a sentirse atormentado, empezó a decir de cosas, y vinieron 4 ujieres y no lo podían someter. Y no lo podían someter. Ah, pero llegó el hermano Roberto Saldaña. Ahí llegó el ujier y lo sometió. Y entre los 4 y él, lo sacaron para afuera. Allá estaba tirado a la entrada de la puerta. Pero como yo nunca había visto eso, la que estaba conmigo estaba bien espantada. Y le dije, ya ves, el diablo sí existe, ahorita vengo, voy a ver dónde está mi esposo y dónde están mis hijos. Y fui a ver. Hermano, cuando estábamos allá afuera, en esa iglesia tan grande, solo una mujer ahí es usada para liberación, una. Y la fueron a buscar a su casa, porque el endemoniado estaba tirado allá en el piso y se levantaba de cuerpo completo, entre 5. Y a mí nadie me lo platicó, yo estaba allí, yo lo vi y no entendía. Tiene una fuerza sobrenatural. Por eso dice ahí que rompe cadenas, grillos, avienta gente. Por eso cuando tú ministras, hermanas, no traiga bufanda, porque el enemigo sí la puede agarrar de la bufanda y la ahorca. Sí la puede jalar así. Sí arañan. Por eso no es así nada más sin poner las manos. Hay unos que no salen más que con ayuno y oración.
Y si quieren jugar a otra cosa, síganle, pero yo no. Y toda autoridad es de Dios, no es del hombre. Así que no sea rápida para poner las manos, y más si sabe que no ha estado en la presencia del Señor, porque no sea que eso se voltee. Dice la palabra que a uno los mandó sin pelo y sin pantalones, porque la fuerza es así, no es una fuerza natural, es una fuerza sobrenatural. Nadie humanamente puede dominar a un demonio. Arroja más detalles. Dice que el endemoniado no dormía ni de día ni de noche. Una persona humana, para no dormir de día y de noche, tiene que estar consumiendo otra cosa. Te estoy hablando de las relaciones espirituales, ¿verdad? Porque este era el endemoniado gadareno y está dando los rasgos, la descripción de su actividad. También dice ahí en Marcos que él se pega con piedras, se corta. Eso dice. Y luego dice que saben ver la luz de lejos, porque cuando vio la luz de lejos ya empezó a gritar, atormentado, y a decir: ¿qué quieres? Vete. Y había una multitud ahí, dice la palabra. Todo eso estaba pasando ahí. Pero también dice que cuando la luz se acerca, toda rodilla se doblará. Toda rodilla se doblará. No quiere decir que no hizo todo su show, que no trató de hacer toda la actividad esa, la estaba haciendo. Quizás no todo, pero la mayoría de esas cosas estaba haciendo ahí cuando el Señor empezó a acercarse. Pero ¿qué es lo que estaba haciendo el Señor? El Señor había estado enseñándoles los elementos, estaba enseñándoles el mundo espiritual, estaba hablándoles cómo trabaja el enemigo, cómo roba, cómo ahoga, cómo afana, cómo hace esas cosas. Pero también estaba diciéndoles cómo trabaja su luz admirable, cómo funciona, cómo alumbra todo aquello que está en oscuridad, aunque no pise la cucaracha. Aunque la cucaracha alcance a correr y se alcance a guardar en donde se guarda. Así es el demonio. Ajá. ¿Y cómo salen esas cosas? Sí, sí. Entonces, los demonios pueden orar, suplicar, sin rendirse. Es como que vuélvete a tu lugar, cucaracha. Vuelve. Amén. Por falta de oración, por falta de sometimiento, por falta, no podemos tener victoria, hermano. No podemos echar fuera al demonio de alcoholismo cuando usted y yo somos alcohólicos. No se puede. No se puede. Primero debemos de echarlo de nosotros para que venga la autoridad, para que venga la libertad. Y es una libertad fuerte y poderosa, porque lo que Cristo había hecho en estas mujeres ciertamente prevaleció y ellas le servían. Entonces, no soportan la luz, gritan, suplican, también amenazan. Y si no me cree, ¿qué fue lo que dijo? Somos muchos, somos una legión. ¿Cuántos creen que venían a la barca? A lo mejor allá estaban escondidos atrás y el Señor era el único que estaba parado ahí al frente. Y entonces, bueno, quiero hablarte más. Ahora, estamos hablando de toda la manifestación del demonio, estamos hablando de la relación espiritual que hay ahí. Ahora te digo, ¿de dónde viene eso? ¿Cuál es el origen del gadareno? ¿De dónde le viene la atadura? ¿En dónde? ¿Qué le pasó? Entonces, yo me puse a pensar, bueno, gadareno, Gadara, Gad. Ahora, ¿qué le dijo su mamá cuando nació? ¿Qué le dijo?
qué suerte la mía. ¿Qué le dijo Moisés? Estamos hablando Génesis 30:11. ¿Qué le dijo su mamá? En algunas versiones dice, qué suerte, lotería, me lo gané, qué suerte la mía. Híjole, superstición, fortuna. Eso fue lo que se le declaró al nacer. Pero luego, ¿qué le declaró Moisés? En el 49:18, ¿qué le dijo a la tribu de Gad? Las tropas lo oprimirán. ¿Cuáles tropas? Bueno, si usted lee Crónicas y Reyes, ciertamente hubo tropas naturales cuando ellos estaban conquistando, cuando ellos se establecieron en el terreno de la conquista. Ciertamente dice la palabra que eran guerreros buenos para el arco, la espada. Pero así como ellos fueron oprimidos por tropas naturales y Dios les dio la victoria, su alma del gadareno ciertamente estaba siendo oprimida por tropas llamadas legiones. ¿No dice su palabra? Estos demonios, todos estos demonios, toda esta actividad que te estaba describiendo, no solamente estaba oprimiendo al gadareno, estaba oprimiendo todo Gadara. Porque cuando los demonios salieron a los puercos, dice la palabra que los del pueblo que dijeron, vete, nos estás echando a perder el negocio, eres de mala suerte, se mataron los puercos. Superstición, fortuna, esa es una potestad, es una puerta. Ay, pero que es un tiquecito de la lotería, hermana. Ay, hermana, vamos rifando una Biblia en la iglesia. Ay, hermana, no sea religiosa. No soy, pero yo ya los he visto. Sí trabajan, sí funciona. La palabra es verdadera. Lo que está diciendo aquí es verdadero. Desde donde esta puerta se abrió en la vida de Gad, cuando Lea habló insensatamente, porque sus ojos no estaban puestos en Dios, sus ojos estaban puestos en el amor de un hombre que perecería, en el hombre que ella quería, aleluya. Pero no dice que hasta el quinto hijo le resplandeció la luz, y entonces su nombre fue Judá, y entonces dijo, me quiera este o no me quiera, yo alabaré. Mira desde dónde vienen las ataduras. Amén. Ahí en el capítulo 49:18 específicamente, así como dice que las tropas lo oprimirán en el verso 19, en el 18, antes que diga que la tropa lo oprimirá, dice, pero mi Salvador, pero mi salvación esperaré. Había una promesa, amén, ahí. Había una semilla sembrada por medio de la palabra que fue dada por Moisés. Ahora, ¿cuánto tiempo transcurrió para que Gad fuera liberado? Cuando Gad ya no era una pequeña tribu, sino toda una nación, toda una ciudad, Gadara. Ahora, hermano, si no hay un arrepentimiento verdadero, el demonio tiene una autoridad legal sobre ti, sobre tus generaciones. Pero ese es el trabajo del Espíritu Santo. Porque cuando nosotros entramos en la presencia de Dios, ciertamente el Espíritu de Dios nos va a llevar. Si nos dejamos, aleluya, moldear, si nos dejamos alumbrar, si matamos las cucarachas, aleluya, que hay dentro de nosotros, ciertamente va a haber un momento donde el Espíritu de Dios te va a revelar desde dónde vienen esas ataduras, qué es lo que hay que romper. Y en la bendición de Dios, muchas veces cuando rompes toda maldición generacional, no solamente te desatas tú, sino tus 4 generaciones, lo que estaba predicando la hermana en el devocional. Entonces, tiene que haber un arrepentimiento verdadero para que el demonio no tenga autoridad legal de tu cuerpo, porque no puede ser echado fuera.
Ve, desaloja a una persona. Hermana Luz, ¿usted puede desalojar a uno de esos que no le paga la renta? Así nomás dígale, salte porque yo digo y porque no me pagas la renta. No. Tiene que ir a la corte, tiene que hacer un poder, tiene que haber intercesión judicial para que entonces pueda haber una autoridad y puedan venir a echarlo fuera. Y se cierra la puerta y se pone un candado, y lo que sacó, sacó, y lo que no sacó, ahí se quedó. Así trabaja. Cuando usted y yo venimos a clamar, cuando usted y yo venimos a interceder, usted y yo estamos poniendo una demanda. El Espíritu Santo nos está guiando, nos está enseñando todos los días a través de su palabra. Cuando usted y yo venimos a orar, no venimos a hacerle un favor a nadie, hermano. Venimos a hacernos un favor a nosotros mismos. Por eso le estaba yo diciendo, póngase de pie, hermano. O usted no tiene necesidad, yo sí tengo necesidad. Y sepa que todo lo que yo estaba hablando, lo estaba hablando por fe. Aleluya, declarándole a los vientos, declarando con la autoridad de Cristo lo que Cristo me estaba enseñando en la palabra. Y tú también tienes esa autoridad, y tú también tienes esa necesidad. Yo te veo y me veo. Entonces sabe, hermano, que si nosotros no venimos y buscamos el arrepentimiento y a veces hasta el perdón por la maldición de los padres y de los hermanos, hermano, por misericordia. Desata, Señor, mi familia, por misericordia, Señor. No tomes en cuenta el pecado de mi abuela, de mi abuelo, que no te conocían, Señor, pero aquí estoy. Dijo Jabes, oh, si me bendijeres, oh, si ensanchares mi territorio, oh, si tuvieras misericordia de mí. ¿No dice su palabra? Ese es el poder y la autoridad, hermano, hermana, que tenemos tú y yo cuando clamamos. Y cuando descubrimos esas cosas, el enemigo sí batalla, hermano, sí te pelea para que no vengas. Pero ahí es donde este camino es de valientes, aleluya. Es cuando el enemigo te pone la traba, tú tienes que pelear la buena batalla de la fe. Tú tienes que perseverar, aleluya. Y muchas veces el Señor va a permitir que el enemigo venga, te zarandee, porque Él está trabajando en tu resiliencia, en tu resistencia. Porque no dice la palabra, cuando venga Cristo, ¿hallará fe? Imagínese que no hubiera resiliencia, que el Espíritu de Dios no trabajara en la resiliencia y la resistencia en nosotros. Entonces, ¿habría fe? No. Pero cada cosa, hermano, que nos sucede no pasa desapercibida por Dios. Aun cuando Job fue zarandeado, tomado, vituperado, el Señor sabía exactamente todo lo que Job iba a suceder. Pero no dice al principio, ¿no has visto a mi siervo Job? Porque el Señor sabía lo que había en Job. Y la hermana lo dijo al final. Ella lo dijo al final, porque aunque estaba pasando por tribulación, aunque la esposa le dijo, maldice a tu Dios y muérete, aunque le quitó todo, dice la palabra que aún el prestigio que tenía él como hombre de Dios en las plazas, dice la palabra que aún toda esa gente a la que él había ayudado y aconsejado cuando él estaba sentado en la plaza y era un hombre de respeto, dice que hasta el hijo de su sierva lo había despreciado. Pero ¿cuál entonces era la virtud de Job? La virtud de Job era que no dejó de temer a Dios, que no dejó de creer en Dios. Y toda la lucha y la prueba que viene, hermano, no es nada más que el ensanchamiento, el alargamiento de tu fe y de mi fe, porque dice la palabra, sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe no le veremos, hermano. Por eso el Señor trabaja arduamente en tu fe y en mi fe a través de todo lo que nos acontece y sucede. Pero dice su palabra, no estamos solos, no tengas miedo en el peligro, no creas que te voy a dejar que te ahogues. Él está al pendiente de todo, amén. Entonces, yo quiero decirte que esto que estaba pasando ahí en el endemoniado, esto que estaba pasando, que venía desde la tribu de Gad, el poder y la autoridad legal que tenía el enemigo sobre este cuerpo, sobre este grupo de personas, no podía ser echado fuera. Era un derecho ancestral, un derecho legal que tenía, porque la mamá lo selló desde el nacimiento, lo selló con fortuna, con suerte, con superstición. Y entonces
yo empecé a mirar un campo de batalla. ¿Por qué se violentaba el gadareno? Porque dice la escritura que los que iban con Jesús tuvieron miedo. Si el diablo no se manifestó, porque tuvieron miedo. Si estaba Jesús ahí, ¿por qué tuvieron miedo? Porque dice que rompía cadenas y grillos y nadie lo podía sujetar. ¿Acaso la gente que estaba ahí trató de detenerlo? Sí, porque acuérdese que él agarraba las piedras y él mismo se golpeaba. O sea, olvídese de que le estaba haciendo algo a alguien más. ¿Por qué está toda esta información en la palabra? ¿Por qué los demonios le dicen qué tienes contra nosotros? ¿Acaso todo esto no suena así como una resistencia? Y yo empecé a ver que esa legión era un muro de contención. No sé si usted ha visto las películas antiguas, medievales, cuando va a haber un encuentro, se van a pelear dos reinos y viene el ejército bajando así, y viene el otro ejército así, ¿verdad? Y luego se detienen, y luego mandan al vocero, y se encuentran en el centro. ¿Y qué pasa ahí? ¿Quieren evitar la guerra? Se están proponiendo uno al otro, ríndete, porque son más los que están conmigo. ¿Y qué dijo Jesús? Sí. Dice Marcos 3:27, atamos y desatamos. Y no podemos tomar el botín si no atamos al hombre fuerte. ¿Quién es el hombre fuerte? En Gadara ciertamente era la fortuna, la superstición. Ese era el hombre fuerte, ese era el muro de contención, esa era la ciudad que estaba rodeada como en Jericó. Esos eran los demonios que estaban con sus escudos infernales, estorbando el paso para que la ciudad fuera tomada. Pero el Señor no se amedrentó, porque Él es Rey de reyes y Señor de señores, y Él estaba haciendo algo poderoso como guerrero en batalla. Él estaba declarándole a la muerte, a la superstición, a la religiosidad y a la enfermedad: yo soy sobre ti. Eso es lo que estaba pasando ahí. Era un muro de contención. Jesús le pregunta: ¿cuántos son? ¿Por qué le preguntaba cuántos eran? ¿Acaso no sabía? Sí. Pero lo que estaba pasando ahí era lo que estaba pasando en el desierto. Cuando Jesucristo fue llevado al desierto, no el enemigo fue a decirle, no el enemigo fue a amedrentarlo, no el enemigo fue a decirle, a proponerle. Es exactamente lo que estaba pasando en ese momento. Aunque tú lo ves manso y humilde, tu Dios todopoderoso, tu rey, estaba peleando una guerra en los cielos, una guerra en el espíritu. Él es poderoso guerrero en batalla, aleluya. Comandante en guerra. Eso fue un enfrentamiento como en el desierto. ¿Quién era el fuerte? Superstición. ¿Qué es superstición? Creencias extrañas a la fe religiosa. Eso es superstición. Creencias extrañas a la fe religiosa. Nos vamos de rodillas de aquí para allá y de allá para acá. Le vamos a ofrecer flores, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Todo lo que la palabra no dice. No estamos hablando de un pueblo que no conoce a Dios, estamos hablando de un pueblo que conoce a Dios. Estamos hablando de las tribus, de los hijos de Jacob. Creencia extraña en la fe religiosa. Fe desmedida o valoración excesiva respecto de algo. Discúlpenme. El aceite. Fe desmedida, valoración excesiva respecto de algo. Creencia extraña a la fe religiosa. ¿Sí me están entendiendo? Quiere decir
Esto es la definición en el diccionario. Religiosidad, ocultismo, chamanismo, fetichismo, suerte. Y usted añádale todo lo que sepa. Eso es la superstición. Son dos, porque no dice Mateo que eran dos. El supersticioso, pero el otro, el religioso. El segundo representa la enfermedad mental por lo que hacía. Representa la muerte por donde vivía, porque dice que vivían en los sepulcros. Pero representa la enfermedad mental, porque toda esa actividad que yo le estaba diciendo a usted son enfermedades mentales y repercuten en el cuerpo. Por eso cuando la luz alumbra, cuando usted se arrepiente, cuando Dios le mata todas las cucarachas que tiene adentro de usted, por no decir más feo, la opresión, uno es el fuerte, pero pueden haber legiones oprimiendo, sí. Y entonces, cuando viene y se arrepiente, la luz alumbra, viene la sanidad. ¿Ya se dio cuenta para dónde vamos? El gadareno testificó de su poder, porque una vez que se dice, habla del gadareno, pero del otro no dice nada. Habla del enfermo mental, pero del otro no dice nada. Del religioso no dijo nada. Estamos hablando de la resistencia. Había dos que estaban resistiendo ahí. Entonces, el gadareno testificó de su poder porque la fortaleza fue derribada. Entonces, iba a la conquista. Porque el siguiente pedazo de capítulo es donde él va. Él va a la casa, va a buscar a Jairo y a la mujer del flujo de sangre. Y yo no sé si ya lo vio o no lo vio. ¿Ya lo vio? ¿Qué era la mujer del flujo de sangre? ¿Y qué era el principal de la sinagoga? Lo que le acabo de decir. Superstición. Si tan solo le tocara el borde del manto, si tan solo me vaciara medio bote de aceite, si tan solo tocara el pandero de la hermana, si tan solo usara sus banderas. Eso es superstición. Excesivo, desvaloración desmedida de la fe. Ahora, no quiero dejar esta cita sin darla. Isaías 65:11. Y esto ya es otro rollo. Y ni siquiera lo quise desenrollar porque dije que no va a ser curiosa. Voy a esperar a que el Señor lo siga desenrollando. 65, ¿qué le dije? 11, ¿verdad? Dice: pero vosotros, los que dejáis a Jehová, que olvidáis mi santo monte y que ponéis mesa para la fortuna y suministran libaciones para el destino, la buena suerte. ¿Se da cuenta? Y hay más, pero eso ya es otra cosa. Jesús derriba la fortaleza del gadareno, la fortuna, la mesa de la fortuna, y se dirige para conquistar. Se dirige hacia la hija de Jairo y la mujer del manto. Y ahí son dos también. Porque la muralla o el muro de contención es lo que se estaba peleando en Gadara. Y dice Marcos 3:27, para poder tomar la ciudad necesitamos atar al hombre fuerte. El hombre fuerte ciertamente estaba en Gadara. Y una vez que el hombre fue tomado, entonces se dirigió a la ciudad. Se dirigió a la ciudad. Ya te dije,
Era religiosidad y superstición en ese lugar. Verso 43 al 48, y si me da 10 minutos termino, para no dejarlo así. Lucas 43 al 48. Dice: pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía. Médicos, ¿qué serían médicos en aquel entonces? Lucas era médico, pero me imagino que eran médicos de campo, lo que estábamos hablando, ocultismo, chamanismo, fetichismo, todo ese tipo de cosas. Ella gastó su dinero en todas esas cosas. Entonces dice que cuando la mujer lo toca, Jesús dice: poder salió de mí. Y él dice: ¿quién me tocó? Pero si usted qué piensa, supersticiosamente, ¿qué piensa usted que pensaría una multitud? Yo lo toqué, yo también lo toqué. ¿Sí me entiende? Eso es lo que Dios estaba derribando, eso es lo que Dios estaba conquistando. Él estaba usando a la mujer, la estaba sanando, estaba poniéndola por ejemplo. Cuando la levantó, no la levantó para avergonzarla, la levantó para enseñarle al pueblo: yo no soy un Dios de superstición, no es el manto, no es el aceite, es el Dios todopoderoso, que es Dios sobre toda enfermedad, sobre sepulcro, sobre toda iniquidad, sobre todo pecado de maldad. Eso es lo que Dios estaba haciendo cuando levantó a la mujer, para que ella en voz alta dijera que su sanidad la había recibido de él y que el poder salió de él y que ella lo sintió cuando entró. Ese es el verdadero testimonio, hermano. No todo lo que decimos muchas veces o hablamos que no tiene sentido, que se mueve por emoción, que se muere porque deseamos. El Señor quiere sanar de verdad. Quiere que tú y yo nos atrevamos a tocar, no el manto, hermano, no que te vacíes el aceite, no que hundies la bandera pensando que tu sanidad y que el poder saldrá de eso, sino que entienda, hermano, que el poder sale de Cristo, viene de Cristo y actúa con poder en usted y en mí. Pero luego también en el 41, el 41 y el verso 51 hasta el final, es cuando él va y resucita a la niña. Pero si usted se da cuenta, ¿qué hace el religioso cuando ve a Jesús? ¿No hizo lo mismo que el gadareno? ¿Y qué le dijo? Ven a mi casa, ven a mi casa. Es que si no vienes a mi casa, el poder no estaba en que vaya a tu casa o no vaya a tu casa. Porque un capítulo o dos atrás no fue el centurión. ¿Y qué dijo el centurión? Di la palabra. Di la palabra, porque yo soy hombre de autoridad y le digo a este: ve y va, haz y hace. Y reconozco que tú eres un Dios, que tú eres un hombre de autoridad. Solamente di la palabra. Pero Jesús no dijo: a ver, ¿no eres tú el pastor de la iglesia? Dice que le ayudó en su incredulidad y le enseñó que no era él ir a su casa. El poder estaba en el mismo Señor. Por eso es necesario, hermano, derribar la religiosidad que hay en ti y en mí, para que el poder salga del Señor, para que haga en ti y en mí lo que tiene que hacer. Es religioso cuando somos emocionalmente superficiales y buscamos señales extremas. Dame una señal y dame otra señal y dame otra señal. Y no es así, hermano. La palabra dice: cree solamente. Jesús le dijo a Jairo dos cosas cuando iba por el camino, en el versículo ahí hasta del que le dije, el 41, del 51, del 51 hasta terminar.
del 41 y luego brinques el 51 y hasta terminar. Va por el camino y él le va diciendo, crees solamente, Jairo, no tengas miedo, Jairo. El miedo y la fe, hermano, no van de la mano. Porque cuando tú y yo tratamos de creer, pero tenemos miedo al mismo tiempo, esa no es la fe, eso no es creer. Cuando tratamos de decir creemos, pero andamos buscando resolverlo todo, eso no es creer. O cuando decimos que creemos y estamos tratando de entender por qué se tarda, por qué no llega, por qué no hace. Eso no es creer. La semilla que brota es la que cree solamente. Y póngase de pie. Póngase de pie. En esta batalla, cuando el Señor estaba haciendo la obra en la mujer del flujo de sangre, y el Señor estaba haciendo la obra no solo en la niña fue solamente el instrumento, aleluya, para que la fe del padre, para que la fe del pastor creciera, porque el pastor estaba ahí, como dicen Proverbios.